Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estamos aquí en otra emisión de Cavilando. Yo muy contento porque, pues, aparte de tener ya a un colaborador de radio, pues, tener la oportunidad de hacer este programa de televisión para todos ustedes que nos siguen a través de esta señal. Y quiero presentarles, él es el doctor Alejandro Águila. Vamos a abordar un tema muy importante, muy delicado, muy ríspido, muy frágil. ¿Qué otros sinónimos podríamos dar, Alejandro? Muy de moda, Muy desgraciadamente, de moda. y sobre todo muy sensible. Perfecto. Bueno, pues bienvenido antes que nada. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Nos gustaría que nos platicaras un poquito, porque no quiero abrumarlo con el currículum del doctor. De verdad, ha escrito libros, ha participado en distintos medios de comunicación y tenemos la fortuna de que colabore también con nosotros en radio. Pero bueno, platícanos, Alejandro, ¿cómo es que llegas a escribir este libro del suicidio que dice Suicidio, la última decisión? Aquí lo tenemos. ¿Cómo llegas a esto, Alejandro? Bien, muy curioso porque yo de entrada yo soy psicólogo y hice mi especialidad en psicología clínica. Me interesaba mucho trabajar la situación del suicidio, un poco porque en mi servicio social fui al servicio médico forense, donde yo tenía que hacer una encuesta que le llamamos la autopsia psicología del paciente suicida, y ahí encontré que muchas situaciones de suicidio pues eran mitos, tabús, se desconocía, y que había que explorar el tema y había que atender a las personas que estaban en riesgo, y sobre todo a los familiares de alguien que ya se suicidó. Había que darles todo este apoyo de duelo y contención. Entonces, durante muchos años empecé a trabajar con los pacientes que tenían estas condiciones, y al momento de compilar bastantes experiencias, casos clínicos, comentando en una reunión muy coloquial con una editora, que es hoy en día mi editora Priscilla Harfush, me dice: ¿por qué no escribes un libro? Yo le digo: no escribo porque no soy escritor, ¿no? Entonces, un poco en mi inseguridad, en mi modestia, no sé, me dice: escríbelo y nosotros tenemos ahí correctores de estilo y lo podemos afinar. Lo curioso es que este libro no solo tiene los 10 casos más fuertes que he vivido en 30 años de trabajo con pacientes suicidas, sino mi interés también era una aportación un poco en el conocimiento del fenómeno del suicidio, en donde intervienen áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, criminalística, la religión, la política, la sociedad, la filosofía, las neurociencias. Son muchos temas que están alrededor del suicidio. Entonces retomar un poquito de ellos para ver cómo es su influencia en su percepción e interpretación del suicidio. Sumado a ello, había la necesidad también de dar esta aportación para que quienes lean el libro también aprendan a tomar las mejores decisiones de su vida. El suicidio es una decisión, y como lo pongo en el libro, es la última decisión. La idea en la lectura de esto es que puedan saber que hay varios tipos de decisión, que podemos elegir sí o no decidir, y que sobre todo evitar esta decisión en contra de uno mismo, porque a veces cometemos el error de decidir malamente o influenciados por otros. Por ahí va. Es que de entrada yo pensaría que es multifactorial, ¿no? Sí. Pero en tu experiencia, ¿cuál consideras que sean los principales factores, ¿no? Yo podría pensar, no sé, soledad, abandono, tristeza, no sé. En tu experiencia, ¿cuál consideras que sean los principales factores de riesgo? Hay tres, y sí tenemos que mencionar el primero porque es muy amplio, y yo creo que a todo tu público le puede interesar saber que es en la familia, Memo, donde se gestan todas las problemáticas. Es la número uno, los conflictos familiares. Entonces tenemos que integrar allí adicciones, tenemos que integrar allí maltrato, abuso sexual, abandono, negligencia y todas las condiciones pues a veces adversas que se viven en cualquier familia, y que esto puede ser el detonador en alguien que está frágil, en alguien que está joven y en alguien que no tiene esa capacidad para defender o ser, como hoy en día el término, resiliente ante las situaciones conflictivas de la vida. El segundo factor, las situaciones amorosas. El amor, Memo, o desamor, bueno, ¿qué te puedo decir? Claro. Mueve el mundo, sí, ¿no? El doctor Sigmund Freud decía que las grandes batallas y los grandes logros del ser humano eran a partir del amor. Entonces, cuando los seres humanos vivimos esta situación conflictiva en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones afectivas, en donde el amor y desamor juega un papel muy importante para sentirnos valiosos, amados, queridos, importantes en la vida,
Cuando esto tiene sus vicisitudes, cuando esto tiene sus conflictos, allí es donde el ser humano se empieza a decaer, a bajar tu autoestima, la depresión, que es uno de los factores que influyen muchísimo para la decisión de quitarse la vida. Entonces, el amor es un tema que todavía tiene que revisarse mucho dentro del individuo. Y el tercer factor te va a sorprender a ti, le va a sorprender muchísimo al público, y así lo estipula el INEGI, y yo también lo valido, se desconoce. Oh. Fíjate nada más qué Ajá. interesante, Sí, claro. porque esto quiere decir, y digo, yo insisto, platico mucho los años que llevo en esto, porque me siento todavía un aprendiz del fenómeno del suicidio. Voy encontrando causas y razones y situaciones y o no justificaciones, pero en cada paciente encuentro cosas diferentes. Y entonces empezamos en esta investigación desde lo micro hasta lo macro, que hay personas que se suicidan en grupos, en masas. Y dices uno, bueno, pues a lo mejor si estás solito, triste y deprimido, bueno, pero ¿qué pasa cuando ya la situación es grupal? Pues hay un fenómeno muy complejo de las sectas. Entonces, es decir, hay todavía mucho que descubrir respecto al fenómeno del suicidio. En esta parte, recapitulando, lo dices por cuestiones familiares, nos decías la parte afectiva, amorosa, y la parte que se desconoce. ¿Qué porcentaje sería esta última parte? Estadísticamente está muy difícil en el sentido de que sabemos a veces de algunas cercanías de números con los suicidios consumados, pero con los intentos no, ya que los intentos muchas veces se quedan en la intimidad, en la privacidad de las personas. Entonces, diría que sea un 15%, a lo mejor un 20% de la situación del suicidio en grupo. Y aquí voy a integrar el suicidio en pareja, que es un grupo, el suicidio familiar, que también se da, el suicidio de amigos, que hoy también es otro tema, Memo, de las redes sociales y demás, ¿no? Los famosos retos y situaciones conflictivas de este tipo, hasta el suicidio colectivo, que ya está integrado dentro de un grupo filosófico, secta o cualquier tipo de denominación de este tipo. Bueno, y a toda la gente que nos hace favor de seguir esta señal, estamos abordando el tema del suicidio como que sea la última decisión. Si en tu cabeza ha pasado esta idea o conoces a alguien que lo veas, vamos a decir, como sospechoso, que tiene algo por ahí, pues muy importante. Invítalo a que vea este programa porque el doctor Alejandro nos está dando datos muy importantes. Alejandro, ¿hay factores comunes en la gente que intenta llevar a cabo un suicidio? ¿Hay algo característico de estas personas? Sí, encontramos varios factores y creo que son los puntos rojos donde necesitamos poner especial atención. Uno, la depresión. Okay. Tome nota. Y es todo un tema porque la depresión, a veces la gente no se atiende. Es decir, piensan, la depresión es pasajera y no, pues no. Eso es una situación que sí se debe de considerar para que no se convierta en algo patológico y que se preserve. La segunda, esta población vulnerable, y cada vez encontramos un rango más amplio, que es los adolescentes. Este año el INEGI ya estableció que de 15 a 29 años, que es la edad, la franja de mayor riesgo, antes era de 15 a 24, entonces estamos hablando de que se está ampliando. Y tercero, estas situaciones en donde el sujeto no pide ayuda. Por eso, si podemos en este y todos los programas que hagamos decir, si te sientes triste, solo, desamparado, angustiado, enfermo, etcétera, en crisis, pide ayuda. El que pide ayuda es rescatable. La bronca es con quien no decide que no hay salida o considera que no hay solución y se queda en esta soledad. Claro. Ahora que lo mencionas, ¿hay un mayor porcentaje en hombres que en mujeres? ¿O es igual? ¿Cómo están las cifras ahí, Alejandro? Es un dato muy interesante porque desde que se registra el INEGI este número de casos de 1995 a la fecha, siempre ha sido mayormente el suicidio en hombres. Okay. Y hablamos de 4 a 1, o sea, 4 suicidios en hombres por 1 en mujeres. Y aquí tenemos que hablar del método. El método del hombre es mucho más certero, más efectivo, en donde darse un balazo, tirarse de un precipicio, o el ahorcamiento, que es el método más usado en nuestra República Mexicana. Y la mujer usa métodos menos letales, lo cual le permite a uno rescatarla, que es el usar pastillas, venenos o cortarse las venas. Estos 3 tipos de métodos permiten que en un hospital se le haga un lavado intestinal o en un hospital se le haga una cirugía y la paciente sea rescatada.
Porque creo que sería un otro tema de otro programa, pero me pareciera, corrígeme si digo una barbaridad, Alejandro, el suicida da un mensaje, ¿no? No solamente es Sí. por el acto por sí mismo, ¿no? Es que qué bueno que lo dices, y fíjate que esto ha sido motivo de investigación, de estudios, porque no solo el suicida siempre manda este mensaje de que se va a suicidar, y a veces el mensaje no es nada más verbal de la vida no vale la pena, o para qué me traje este mundo, o cosas de ese tipo. No, a veces el mensaje es no verbal. O Eso, incluso la muerte es en su mensaje, ¿no? así Está es. significando algo, ¿no? Y lo mencionamos, Memo, porque decir se suicidó en la casa, pues el conflicto es en casa, se suicidó en la escuela, conflicto es escolar, se suicidó En un en una parque, ¿no? vía pública, exactamente, hoy que vemos tantas noticias, que si un puente, que si en el aeropuerto y que si se subió una torre, es una queja, es un reclamo, es un enojo con la sociedad por algo, cuando lo hacen públicamente. Entonces, lo que le pasa al suicida es que no puede verbalizar el enojo, entonces lo actúa. Y aquí la necesidad importante decimos, háblalo, coméntalo, abre lo que sientes, no te lo guardes porque si no lo vas a actuar. Tú nos mencionabas que es más alto el índice en el caso de hombres. A nivel mundial, también o tiene alguna otra variante, es decir, podríamos pensar quizá por la idiosincrasia del país, de nuestro país, pudiera ser este tipo. Pero esto es a nivel mundial, Sí, los índices. las estadísticas que tenemos, otro dato curioso, cuando yo empecé a investigar, no sabemos cuántos países hay en el mundo. Eso me parece muy curioso, Claro, ¿no? claro. Entonces, del registro que hay de suicidios, porque no todos los países se registra el número de suicidios, son 54. Okay. Y de estos 54, yo como investigador del fenómeno, siempre he visto que la alta está en hombres. Y repito, la estadística 4-1. Entonces, creo que el fenómeno también de que el hombre es más impulsivo, de que el hombre generalmente tiene esas responsabilidades de ser el proveedor, de ser el que es líder, y se le depositan muchos roles que a veces el hombre mismo no puede cargar. Ahora que lo mencionas, cuando tú estabas estudiando esto, ¿qué tanta información había con respecto al suicidio? Nada, Memo. Okay. Nada, y Era picar piedra, desgraciadamente, ¿no? no, era un desierto totalmente, y creo que tampoco tenemos hoy, 2018, tanto avance. Y te lo comento porque en muchas carreras de psicología, psiquiatría, medicina, trabajo social, enfermería, vamos, el sector médico y paramédico, tampoco se les insertan materias con respecto al suicidio. Entonces, desde el punto de vista médico, el suicidio es visto como una condición médica que hay que atender. Okay. Y descartan o desconectan la parte emocional, que es la que deberíamos de revisar para que se evite un segundo, tercero o más intentos. Qué importante esto que mencionas, Alejandro, porque aquí lo primero que me viene a la mente es cómo celebramos como país, hacemos esta festividad del Día de Muertos, ¿no? Pero cuando se da un caso familiar, bueno, en un núcleo familiar, un evento de este tipo, lo ocultamos, ¿no? No es nada, evidentemente, nada grato, pero ¿por qué no ir más allá? O sea, ¿cuál fue el trasfondo de haber tomado una decisión tan drástica, tan lamentable, y qué llevó a esta persona? Y sobre todo porque a mí también me asalta la pregunta si es una cuestión de idiosincrasia, Alejandro, es una cuestión de nuestro entorno, es una cuestión, ¿cuál sería los principales motivos que llevan a la gente a tomar una decisión de este tipo? Qué buena pregunta y qué difícil de contestar. Y te explico por qué. Hace unos días recibí a estudiantes de sociología en mi consultorio para precisamente una tesis que querían hacer sobre suicidio, y pues su enfoque obviamente era sociológico. Y yo les digo lo que te voy a responder ahorita: depende el área en donde estemos parados. Oh, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, desde el punto de vista sociológico, la sociedad hace o deja de hacer, que es un poco partiendo de Emil Durkheim, un eminente Claro, sociólogo, claro. que así lo manifestaba, ¿no? Y muy válido, porque finalmente estamos integrados en una sociedad, ¿no? Pero también desde el punto de vista psicológico, psicodinámico, yo también soy psicoanalista, hemos encontrado que hay todo un aspecto de personalidad, independientemente de dónde esté parado familiarmente o socialmente o culturalmente un individuo. Y le hablamos de la estructura de personalidad. Y no me quiero meter en complejidades, Sí, claro, sin claro. embargo, sí hablamos de esta capacidad que tienen algunas personas para salir adelante ante las adversidades, para luchar, para encontrar otras formas de resolver sus conflictos, ¿no?
Entonces, insisto, depende en qué área estés tú conformado, estés desenvuelto para saber cómo vas a enfrentar la realidad. Y que sí, es muy importante, Alejandro, porque, por ejemplo, Durkheim decía, si no me equivoco, que como animal social que somos, por ejemplo, era más alto el índice de suicidios en invierno, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿No? Y estamos cercanos a la época decembrina, una persona que a lo mejor no tiene trabajo, que tuvo una ruptura amorosa, que cayó en depresión, y el frío a lo mejor esté pensando cosas que no lo llevarían a nada sano ni para ellos, ¿no? Ni para su familia. Pero desde el punto de vista del psicoanálisis, que entiendo es tu rama, ¿cuál sería el llamado o cuál sería la propuesta para la gente que tiene esta problemática? Cuando alguien está en una situación de conflicto, de crisis, y hay que, bueno, que me permites dar el tip para toda la gente que nos ve, porque Por favor, sí. necesitamos aprender que hay cosas que no las podemos resolver solos. Créeme que cuando estamos en una situación crítica, reduce nuestra capacidad de visión, le llamamos visión en túnel, en donde no vemos las salidas, soluciones o respuestas, porque el conflicto siempre va a afectar la parte intelectual. Traducido es como que nos hacemos más tontos cuando estamos en crisis, ¿no? Entonces, Yo diría como que nos bloqueamos, ¿no? sí, y es un bloqueo porque la emoción siempre gana al intelecto. Entonces, acuérdate, Memo, cuando estamos enojados, ¿no? Claro. O actuamos mal, o cuando estamos demasiado felices, también, ¿no? Entonces, los extremos en las emociones siempre van a afectar las decisiones y acciones del individuo. Por eso la necesidad de que cuando se esté en una situación de conflicto, se busque ayuda, se pidan otro tipo de opiniones, respuestas, salidas, soluciones, alguien que nos eche la mano, que esté afuera del conflicto para que podamos realmente resolver. ¿Y cómo hacemos, Alejandro, para desmitificar esto de yo no voy al psicólogo porque no estoy loco? ¿Cómo Uy, hacemos? Es una pregunta muy recurrente. Y hablamos de chicos de secundaria y gente ya de avanzada edad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sí. convencemos a estas personas? Fíjate que la gente tiene un concepto de que al psicólogo se va nada más cuando hay conflictos emocionales o una crisis, cuando andamos... No, el psicólogo, en especial el psicoterapeuta, independientemente de la corriente que lleve, es para hacerse una autorrevisión. Y esta autorrevisión te va a permitir prevenir algunas cosas y mejorar en otras que estés ahí medio mal que no te des cuenta. Afortunadamente, y creo que cada vez más hay información respecto al servicio, la función que hace el psicoterapeuta, y más personas están rompiendo estos mitos y estos tabús de que el psicólogo nada más es para locos, ¿no? Y es que yo escuché en una ocasión a alguien que decía que la propuesta es que estuviera en la canasta básica el poder hacer atender con el psicólogo, ¿no? Voy a decir otra cosa muy arriesgada, Alejandro. ¿Qué pasa cuando que en esta era tecnológica alguien toma un diplomado, un curso, no sé qué, y ya está dando terapia, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo podemos, nosotros que estamos, si se me permite, vulnerables ante una situación, voy a atenderme con un psicólogo y resulta que el psicólogo pues no está muy bien preparado, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, Alejandro? Es un enorme, enorme riesgo porque yo digo que ya no es un paciente, sino son dos. Claro. Es tan riesgoso para quien se avienta a hacer un tipo de tratamiento sin tener las herramientas, los conocimientos, como para quien lo recibe. Se ha hecho mucha polémica de esta necesidad de que así como los médicos requieren certificarse y estarse revalorando cada 5 años, que los psicólogos también tengamos esta situación de una certificación y una revisión para que quienes sí están capacitados efectivamente puedan dar el servicio y para quienes no, pues se preparen para que lo hagan. A mí me gustaría, Alejandro, en lo que checo cómo andamos de tiempo, que nos platicaras en tu experiencia, ¿cuál consideras que, evidentemente no vamos a dar nombre ni nada, pero cuál fue el caso que más te llamó la atención en este ramo? ¿Cuál recuerda? O el primero que te venga a la mente. El primero, y me movió mucho, primero porque era un joven con muchos, muchos recursos, muy sensible, un muchacho que desde mi perspectiva no se veía a sí mismo con todas las cualidades que tiene. El caso fue el siguiente, el chico se avienta de un 5.º piso, que normalmente a estas alturas, pues obvio, para esas alturas sí se mueren, Claro. pero la forma en cómo cayó, parece que rodó, etcétera, quedó polifracturado.
Lo llevan al hospital, estuvo 3 meses inconsciente, sale de estar inconsciente y durante un año está en el hospital de rehabilitación. Y hacen todo un trabajo de rehabilitación física. A la semana de haber salido después de 18 operaciones, de haberse roto por lo menos un brazo, que es donde cayó en 18 partes también, y una serie de angustias para la familia, costos, tiempos, etcétera. El chico a la semana después de salir del hospital de rehabilitación, resulta que intenta nuevamente. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué me impresionó? Porque el chico, aparte de la terapia de rehabilitación física, requería una rehabilitación emocional. Allí es donde está como carente la parte médica, en donde no ven la otra área que es la emocional, la otra área mental, la otra área de decisiones, y que si este chico no había resuelto su conflicto básico, por supuesto, cuando tuviera fuerzas y las condiciones, lo iba a volver a intentar, porque el conflicto no era con su cuerpo, era con su mente. Y es que, retomando este tema, hablamos de la persona y el vacío que deja. Pero, como decía la abuela, ¿y los que nos quedamos, Alejandro? ¿Qué pasa con la gente? Uy, es otro tema, prométeme que me vas a invitar. Sí, por supuesto. Porque hablar de la posvención, sí, que así le llamamos a las familias, es que es de veras tan fuerte, tan doloroso. Las familias que su familiar decide quitarse la vida, se quedan con culpas, se quedan con dudas, se quedan con el por qué, se quedan con la cuestión de y yo hubiera hecho o es que yo hice, una serie de situaciones que no los deja vivir tranquilos. El duelo por el suicidio de un hijo, sobre todo, es un duelo que si no se atiende inmediatamente tiende a perpetuarse. Y te paso en un dato que a mí me impresionó mucho, unos papás, ya de hombres, señores de unos 60 y tantos años. Su hijo se había suicidado 20 años anteriormente a la consulta, pero me platicaban todo como si hubiera sido ayer. Y su cuarto, y su coche, y sus cosas, todo estaba intacto. Y así estaba intacto en su mente. Entonces les decía yo, tienen un duelo congelado. Es el término científico que le damos a estas condiciones y que no es sano, porque la familia no continúa su vida, la familia no resuelve esta situación emocional, no se enfrenta a nuevos retos, no hace cambios radicales que es necesario realizar y sobre todo no comprende a nivel emocional, lo cual lo hace que se atore. Y obviamente otros factores como depresión, ansiedad, trastornos psicosomáticos, es decir, se empiezan a presentar en la familia síntomas de algo que no está resuelto. Y te lo preguntaba precisamente porque, por ejemplo, cuando vemos casos que se han presentado, no sé, de bullying, se habla de la persona que está sufriendo, pero como que se descuida al que lo ejerce, ¿no? Pareciera algo muy curioso. Y también porque cuando tú mencionas este hueco, este vacío, a la gente no se le atiende, solamente se le da el pésame, se le da una palmada, etcétera, etcétera. Pero esa es una parte importante donde, por favor. Gracias, Lara. Mira, aquí tenemos, a ver, muy buena, Alejandro, a ver qué te parece. Nos dicen, ¿y cómo hablar del suicidio con menores de edad? ¿Qué tal? Sí, es todo un tema porque siempre se piensa que a los niños se les debe excluir de todas las situaciones de los rituales funerarios y de la situación de muerte y etcétera. Esto se ha visto que no funciona, no debe ser así. Un niño, dependiendo de la edad, sí se le debe manifestar la situación de que la muerte es algo definitivo. Lo común para las familias es, tu abuelito, pues está en el cielo, ¿no? Entonces el niño se quiere ir al cielo. Claro. O tu abuelito está de viaje. O pues no sabemos dónde está ahorita, hay que ver qué pasa, ¿no? En esta incertidumbre, bueno, ¿cómo es que no sabe, no? Claro. Porque los adultos se ponen tensos, nerviosos, angustiados, no saben cómo resolver. Entonces, respondiendo a la pregunta, de acuerdo a la etapa de desarrollo del menor, sí poderle decir con palabras, y lo importante es manifestarle que es algo definitivo y que es algo que tiene que entenderse, más que dolerse, sino entenderse desde el punto de vista emocional para poderlo resolver. ¿Qué edad sería una apropiada, por así decirlo, donde un niño, una niña pudiera entender el suceso que está pasando? A partir de los 7 años ya el niño empieza a tener un concepto mucho más claro, porque de los 7 años para abajo perciben el suicidio o la muerte como algo reversible, ¿no? Del rato regresa, ¿no? A partir de los 7 años ya tenemos la posibilidad de explicarles
que pues está con Dios, o efectivamente la muerte se desconoce mucho qué pasa después, pero que es algo que no va a regresar, que es algo que no va a volver la vida como antes y que hay que hacer cambios. Y sí permitir que si el niño se enoja, llore, haga cosas, exprese lo que siente y no decirle o reprimir las emociones, que eso sería malísimo. Y para ayudarlo a resolver el duelo al niño, cualquier dibujo que escriba, que comente y que de alguna forma se pueda hablar de la persona muerta, porque ese es otro tema. A veces a los niños les sorprende mucho que se murió el hermano y nunca se vuelve a mencionar nada del hermano, ¿no? Entonces considera que es algo malo y que está castigado, ¿sí me explico? Sí, entonces ven la muerte como un castigo, como algo que le pasa a los que se portan mal, porque así lo vive el niño percibe todas sus conductas de acuerdo a premio y castigo. Entonces la muerte, si no se maneja bien, lo puede ver como un castigo. Ahora me voy al otro extremo, Alejandro. ¿Qué pasa con una persona ya madura o de edad avanzada? Quizá no tenga la fuerza, los elementos, pero esté en su deseo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? Es toda una polémica. Fíjate que la semana pasada recibíamos un comunicado. En algunos países ya está permitida la eutanasia activa, que es permitir morir las personas, pero esto bajo ciertas condiciones. La principal es que 3 médicos pueden ver al paciente y si consideran que no hay algún diagnóstico favorable en donde se le pueda ofrecer algo de vida, pues se considera que se le pueda dar la eutanasia activa o suicidio asistido, que también se le ha llamado. Pero curiosamente en Holanda, la semana pasada empiezan a publicar que van a permitir que la gente que decide, porque sí, quitarse la vida, también se le puede hacer. ¿Qué? Si bien es polémico, No, por insisto, supuesto. Memo, nos metemos en Honduras, Sí, como sí. digo yo, porque influye la parte religiosa, Claro. influye, perdón, la parte legal, e influye, y mucho, la parte social, porque juzgamos Claro. ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo compartir, y ya sí es desde mi trinchera, desde mi campo terapéutico diario, mucha gente ya no quiere vivir, independientemente de la edad, ¿eh? Niños, adolescentes, adultos o tercera edad, como lo preguntabas. Aquí hay que ver qué hay detrás, qué hay de fondo. Encontramos decepción, encontramos depresión, encontramos desencanto de la vida. Entonces, lo que hay que insertar es un sentido de vida y eso se construye en equipo, en conjunto con el terapeuta. Ya. Entonces, yo puedo decirte que de 10 pacientes que me consultan donde dicen, yo ya no quiero vivir, después de un proceso terapéutico, 10 quieren seguir viviendo. Entonces, eso quiere decir que sí es funcional, que sí sirve, que sí ayuda el que la gente revise internamente y encuentre sus elementos y sus recursos para este proyecto de muerte se convierta en un proyecto de vida. Si la condición tiene que ver con un deterioro de salud, con un mal pronóstico de vida o con un cáncer terminal o unas situaciones ya extremas, la muerte es algo que decide el paciente y no el familiar. Okay. A veces los familiares digan, no, no lo desconecten, y el paciente está sufriendo con unos dolores intensos donde ni con morfina pura se les puede quitar. Entonces hay que entender el dolor y el sufrimiento del paciente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando precisamente también se utiliza como un chantaje? Es decir, seguramente te has encontrado con casos donde sí, me voy a suicidar y lo intento 1 y 2 y 3 no lo logra y la gente misma ya cansada dice, ya déjenlo que termine, ¿no? Cuando se utiliza como chantaje, ¿cómo se trata esto, Alejandro? Te voy a decir porque casi todos mis compañeros médicos me dicen, es que está chantajeando. Cuando hablan de un paciente que ya varias veces lo ha manifestado, yo les digo, los chantajistas también se suicidan. O sea, no es excluyente de que si es chantajista no se va a suicidar. Mucho ojo en este punto. Y segundo, si alguien está poniendo su vida en riesgo o amenazando con ellos, trae un serio problema de autoestima, un serio problema de sentido de vida que hay que trabajar y revisar muy de fondo. Alguien que está chantajeando con esto es todo un mensaje, no nada más de no me importa mi vida y no me importa morir, sino tampoco no me importa lo que ustedes sienten y piensan y quiero dejar un legado de culpa en ustedes. Entonces ahí la revisión no nada más es con un paciente, sino a nivel familiar. Perfecto. Alejandro, de verdad que es muy grato platicar contigo, a mí me encanta porque fuera del aire hemos tenido oportunidad de comentar mucho. Me gustaría que nos dijeras cuál es la recomendación para que la gente leyera Suicidio, la última edición. ¿Qué va a encontrar en este libro, Alejandro?
Primeramente, hay muy poca bibliografía respecto al suicidio y mi enfoque es un enfoque muy claro, muy palabras muy sencillas para que cualquier persona pueda leerlo. A partir de los 16 años yo lo recomiendo y que exploren lo complejo que es la situación del suicidio, como decía, desde diversas áreas y especialidades, pero también que pueda saber algunos casos, a veces a lo mejor se identifica y cómo se resolvieron, cómo se concluyó satisfactoriamente, y que en la segunda parte del libro van a encontrar cómo decidir acertadamente para sí mismos, cómo aprender que es una buena decisión, que inclusive detenernos a decidir también es una forma de decidir conscientemente y en beneficio de uno, y que aparte la situación del suicidio es algo que todos podemos pensar y que no es ajeno. Pongo yo en el libro que no hay inmunidad respecto al suicidio. O sea, cualquiera se puede suicidar, ¿no? Entonces, independientemente de la cultura, de la religión, de la edad, de la condición física, de la condición emocional, e inclusive, y lo hemos mencionado, de la condición espiritual, ¿no? Hay sacerdotes, monjas, presbíteros, gente de diversas corrientes filosóficas y religiosas que también han optado por el suicidio. Entonces, el conocer es una forma de prevenir. Oye, y me gustaría también preguntarte, ¿alguna vez pasó por tu mente la idea, Alejandro? No, yo siento que algo que me ayudó mucho a que yo pudiera ser un suicidólogo es algunos factores de personalidad. Uno, nunca pensé en el suicidio como una situación de resolución de algo. Dos, tampoco soy alguien tan depresivo. Cuando muchos de los colegas o personas que yo superviso son tendientes a la depresión, les digo, aguas, porque este es un talón de Aquiles tuyo, ¿no? Ese es un punto. Y tercero, cuando uno trae esta condición de altruismo, de ayudar a los demás, creo que te facilita, entonces se convierte en una máquina fácil de manejar, fácil de llevar a cabo. Y yo siempre lo digo, si vas a atender un paciente, independientemente que sea psicólogo, psicoterapeuta, médico, etcétera, uno tiene que estar bien. Entonces yo busco mucho mi salud física y emocional, y que aparte se hay que conquistar todos los días. Claro. Bueno, entonces debo entender, este no es un libro que esté lleno de tecnicismos, no es un libro dirigido a psicoterapeutas, a psicólogos, psiquiatras, sino que es de fácil acceso, debo para todo entender, público. exactamente, y sobre todo que sí va a tener una visión muy general de este tema en particular y, por supuesto, está respaldado por todo el trabajo que ha hecho de investigación el doctor Alejandro Águila. Alejandro, ¿algún mensaje final que quisieras darle? No solamente, me gustaría dos. Uno dirigido a jóvenes de la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos hacen favor de ver y escuchar este programa, y otro a los papás, a los profesores, a la gente. Establecer esta pequeña diferencia, por favor. Encantado. Para los jóvenes es punto clave que en el momento en el que te sientas en crisis, con problemas, angustiado, solo, conflictuado, porque nos da la etapa adolescente estas cosas, busques ayuda, lo manifiestes con alguien que tengas confianza y que aparte este manifiesto y esta ayuda te va a hacer ver desde otra perspectiva soluciones que a lo mejor tú mismo no encuentras para los jóvenes. Para los papás y para los maestros, siempre, siempre y siempre hacer caso cuando alguien nos manifieste sus ideas de muerte. El decir esto no es cierto, o olvídalo, o para qué piensas en ello, o estás chantajeando, ese tipo de cosas desmerita la acción y obviamente va a precipitar la acción suicida. Claro. Alejandro, redes, teléfono, ¿dónde te puede localizar la gente que nos hace favor de ver? Si quisiera entrar en contacto contigo, conocerte, plantearte más preguntas que a mí escaparon, ¿dónde podría ser? Con muchísimo gusto vamos a dar los teléfonos del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que es el 4631-3307 y el 4631-3300, y tenemos una página Memo que es gratuita, toda la información www.suicidología.com.mx. Ahí está nuestra dirección, ahí están nuestras redes sociales y sobre todo el correo electrónico que diario estamos revisando para dar respuestas a quien nos solicite. Perfecto. De verdad te agradezco mucho, Alejandro, por haber aceptado esta invitación. Yo cerraría, para quedarme cavilando aquí con el doctor, escuché una frase que me gustó. Dice que el hombre pedir no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces, pues ahí te dejo la reflexión. Yo me quedo aquí cavilando. No te vayas, sigue con la programación aquí en Dejez Media. Recuerda que Dejez TV, TV Aprendiendo, y Dejez Radio es tu radio. Muchas gracias. Hasta la próxima.